Acompáñanos esta semana a la búsqueda de lugares malditos. Enclaves donde habita el terror y donde han quedado las huellas del miedo y del sufrimiento. Serán relatos de apariciones de niños espectrales. O la visita a la Casa de la Muerte, entre otros muchos lugares. Este será nuestro primer tema. Habrá más. Algunos datos recogidos en los cielos del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según muchos estudiosos, con él se inicia una nueva era que nos proyecta hacia un futuro incierto. Descúbrelo esta noche junto a nosotros. Y si ya estás listo, partimos. Nos esperan algunos lugares malditos de nuestro país. Disfrútalo. ¿Te gustan las músicas? Me gustan, me dan miedo, la verdad, no te voy a engañar. Ya sabes que yo soy un poquitín cobarde. Nosotros no nos gusta meter miedo, pero creo que esta noche vamos a compensar con otros programas que a veces hacemos de historia, con nuestro especial invitado, compañero, Lorenzo Fernández. Bueno, buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en el Espacio en Blanco. Pues ya sabes, siempre te digo lo mismo. Yo esto de volver a casa, pues eso, cuando uno vuelve por Navidad, pues es feliz. Y casi Navidad. Y casi Navidad. Has vuelto, sí señor. Bienvenido a casa, a tu casa. Bien hallado. Director de la revista Año Cero, Enigmas, también autor de libros como La España Maldita y otros muchísimos que tienes ahí. Y encima una serie de televisión que te lanzas ahora la semana que viene. Sí, efectivamente, empezamos a emitir en la primera semana de diciembre en un canal. Bueno, yo te puedo decir que para nosotros estamos en el canal en el que siempre hemos querido estar, sí, porque el trabajo que estamos realizando yo creo que se adapta mucho a la filosofía, ¿no?, de lo que es Discovery Max, ahora ya D-Max, ¿no? Y bueno, te puedo decir que han sido unos meses de muchísimo trabajo, muy intensos. Nos hemos lanzado a la búsqueda de eso que a lo largo de la historia se ha llamado leyenda, porque el hombre del pasado no tenía otra forma de contar lo que ocurría para que todo el mundo lo entendiese y sobre todo para que todo el mundo atendiese a lo que estaba contando. Hemos ido detrás de leyendas como la Atlántida, como el Santo Grial, como la Mesa de Salomón. Hemos investigado, nos hemos involucrado. No lo vamos a contar, lo vamos a buscar, nos vamos a desplazar. Vais a los sitios. Exactamente, nos vamos a desplazar geográficamente y nos vamos a desplazar también históricamente. Te puedo decir que ha sido un trabajo duro, difícil, con un equipo maravilloso, magnífico, en el que todo el mundo estaba muy comprometido y está muy comprometido con lo que estamos haciendo, y sobre todo muy práctico, ¿no?, en el sentido de que efectivamente la gente va a tener la oportunidad de poder ver lo que es esa parte desconocida de la historia, que desde nuestro punto de vista tiene un sustrato real, y lo vamos a mostrar, pero también de llegar, pues yo creo que hasta donde muy poquita gente ha llegado, Miguel. ¿El primer capítulo se presenta cuándo? El primer capítulo saldrá la primera semana de diciembre. Todavía no tenemos claro el día, pero que estén atentos nuestros oyentes, porque vale, será en esa primera semana. ¿Y se puede saber a dónde nos llevas? Pues creo que va a ser precisamente la búsqueda del Santo Grial. Y sí te puedo decir que... ¿Jerusalén? ¿O no? Evidentemente hemos pasado por Jerusalén, hemos viajado también al sur de Francia, hemos estado en Italia, en Roma. España, evidentemente, no la hemos recorrido de arriba abajo, siguiendo esa ruta griálica, ¿no?, que lleva mi tocayo, el diácono Lorenzo, cuando en el siglo III después de Cristo le encomienda al Papa Inocencio II que custodie el Santo Grial, ya que la zona en la que están los papas pues prácticamente está acosada, ¿no?, y tienen miedo a que alguien robe pues la que hasta ese momento es la mayor reliquia del cristianismo católico, ¿no? Él llega a España desde el sur prácticamente hasta el este, atravesando Pirineos, en lugares tan sumamente maravillosos, ¿no?, como la propia fortaleza, ¿no?, de San Juan de la Peña. Ahí permanece durante 3 siglos, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, hasta llegar a su ubicación actual, suponiendo que el que está en Valencia sea el verdadero Santo Grial. Yo sí te puedo decir que nosotros, después de nuestra investigación, vamos a mostrar el auténtico Grial como nunca antes se ha visto. ¿Sí? Sí.
se llama la serie? La serie se llama Enigmas de nuestra historia, porque partimos de la idea, primero, de que hay muchos enigmas a nivel históricos. También tiene la vinculación, evidentemente, con mi querida revista. Pero aparte de eso, la idea es que todos y cada uno de los temas que tratamos o bien parten de España, o bien nos ubican en España, o en un momento determinado de la historia España ha tenido un papel importantísimo dentro de lo que es esta búsqueda, pues que han seguido gente maravillosa en algunos casos, pero casi siempre siniestra, ¿no? Cuando tú hablas de objetos de poder, evidentemente el poder es algo que codicia el poderoso, el gobernante, ¿no? Y en estos casos nosotros hemos tenido visitas en la década de los 40 y finales de los 30 del siglo pasado, pues por ejemplo, de los secuaces de la Orden Negra, ¿no? De la SS de Heinrich Himmler, que envió a varios personajes muy muy siniestros a España buscando precisamente, entre otras cosas, la Mesa de Salomón o el Santo Grial. Incluso el propio Heinrich Himmler estuvo en España, como bien sabes, en Montserrat, y se encontró con un hombre, el padre Ripoll. Este hombre debía de partir nueces con la cabeza porque era verdaderamente tozudo. Heinrich Himmler, le explicó que en Alemania todo el mundo sabía que en Montserrat se ocultaba el Santo Grial, y el padre Ripoll le dijo: bueno, si está aquí o no está aquí es algo que usted nunca va a saber. No cuentes más, que nos ponen los dientes largos. Dentro de poquito, Enigmas de nuestra historia, la primera semana de diciembre. Vale. ¿Y existen lugares malditos? Porque has venido un poco ya a hablar de ello. ¿Existen lugares malditos? ¿Qué son los lugares malditos? ¿Qué pasa en ellos? Bueno, lugares malditos tenemos de diferentes tipologías, ¿no? Tenemos lugares malditos por la leyenda, porque así lo ha querido la leyenda, también porque en un momento determinado los habitantes de estas zonas pues hicieron algo que molestó muy mucho a la iglesia de aquel tiempo. En la otra visita que os hice hablamos, por ejemplo, de uno de mis sitios favoritos, ¿no? Que es Trasmoz. Trasmoz es un pequeño pueblo que se encuentra en las faldas del Moncayo, en Aragón. Y es un sitio que lleva 700 años maldito. Hasta hace muy poquito tiempo, de hecho, tú acudías a este pequeño pueblo y veías que a la entrada había una gran cruz de piedra que estaba literalmente cubierta por un pañolón negro. Esto significaba que el pueblo, desde hace 700 años, está maldito. Y a mí lo que me sorprende, Miguel, es que en estos 7 siglos no haya habido un obispo, un papa, un sacerdote que se le haya ocurrido levantar esa maldición o esa excomunión casi, ¿no? ¿Todo deviene de qué? Pues que, por un lado, tenemos una explicación posible, ¿no? Que nos llevaría a la parte más pecuniaria, no más económica. Aquella gente no pagaba, porque no le daba la gana, el diezmo al abad del monasterio de Santa María de Veruela, y parece ser que este hombre se enfadó y dijo: pues vale, ahora malditos. También, si atendemos a lo que, por ejemplo, nos cuenta el autor romántico entre los románticos, que es Gustavo Adolfo Bécquer, él pasó un tiempo en este monasterio de Santa María de Veruela y ahí redactó uno de sus libros más maravillosos, y que recomiendo a nuestros oyentes que lo escuchen, Cartas desde mi celda, porque la descripción que hace de lo que ocurre en este pueblo es maravillosa. Él habla de viejas vestidas de negro, espesas como grullas, auténticas brujas que van camino del castillo que se corona en la cumbre de este lugar para realizar sus conciliábulos, sus reuniones ocultas durante la noche y a la luz de la madrugada con el mismísimo demonio. Lugares donde ha quedado apresado el terror, el horror y el miedo son los que esta noche queremos visitar. Nos vamos al primero, ¿te parece? Vamos a ello. Tras esa introducción. En el mundo del misterio, uno de los temas que más miedo produce es aquel en el que los niños son los protagonistas. Niños fantasmas que llaman desde el otro lado, que se aparecen. Hay muchas historias sobre ellos. Esta es una de ellas. Comenzaba en el año 2012. La noticia saltaba el pasado mes de septiembre, el día 15, sábado, cuando desde las páginas del popular Diario de Jaén, el periodista Rafael Abolafia destapaba una apasionante historia de misterio y apariciones en los pasillos del consistorio. Su artículo en titulares decía así: un fantasma en el ayuntamiento. Y contaba: una silueta diminuta y transparente, ataviada con un traje de comunión y que pasea por los pasillos del ayuntamiento, se aparece ante el asombro de todos.
Una aparición espectral infantil que surge de la nada en tan insigne edificio y que sobrecoge a los testigos que han podido toparse con ella. La reacción no se hizo esperar y rápidamente la noticia del fantasma en el Ayuntamiento de Jaén adquirió una dimensión que pocos podían imaginar. Es la historia del fantasma del niño del Ayuntamiento de Jaén. Pero hay más casos de aparecidos y desaparecidos. Nuestro invitado nos cuenta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con Lorenzo Fernández, nuestro compañero, hablando de lugares malditos. No cabe duda, Lorenzo, que cuando están los niños de promedio a uno le entra mucho miedo, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de lugares además que tienen una cierta antigüedad, ¿no? El Ayuntamiento de Jaén, estamos hablando de un antiguo palacio, tiene ya varios siglos. Si a esto se une que la aparición que allí se manifiesta, supuestamente, es la de un niño, parece que la cosa adquiere tintes un poco más siniestros, ¿no? Tenemos que pensar que además esta aparición... Un niño vestido de comunión. De comunión. Sí, es lo que decía la testigo principal, era una señora de la limpieza, además a una hora absolutamente intempestiva, ¿no? Porque parece que este tipo de apariciones tienen que ser siempre muy de madrugada, muy en soledad, cuando no hay nadie en el edificio, cuando estás pendiente con los 5 sentidos de que reconoces prácticamente todos los sonidos que tienes alrededor y cuando algo te chirría es cuando sobresaltas, ¿no? Bueno, pues en este caso no, en este caso estamos hablando de un caluroso día de verano. Por la tarde, a la hora de la siesta, esta señora se encuentra realizando la limpieza y en uno de los largos pasillos de este edificio observa la presencia de un niño que parece atravesar de un extremo a otro como si saliera de una puerta y se colara a través de otra. Claro, aquello le llama la atención. Allí en teoría no debía de haber nadie, con lo cual acude al sitio, observa, mira y se da cuenta de que allí no hay absolutamente nadie. Fíjate la psicosis que genera en este lugar donde los ancianos ya advertían que en tiempos pasados, en décadas anteriores, también se habían producido desde fenómenos paranormales hasta apariciones de estas características, es decir, no era una cosa nueva. Bueno, pues parece ser que provocó incluso la intervención de la policía local, que tuvo que presentarse en este lugar ante la denuncia que estaba realizando la señora de la limpieza. Incluso una de las personas que habló a las claras, ¿no? Porque yo creo que es como hay que hacerlo, ¿no? Con este tipo de temas sobre este asunto, fue el que por aquel entonces era el alcalde en funciones de Jaén, teniente de alcalde normalmente, lo que pasa es que el alcalde estaba de vacaciones y asumía esa responsabilidad. Bueno, pues él fue uno de los que se personó ante el revuelo que se estaba formando en el ayuntamiento, puesto que la policía local había tenido que intervenir, ¿ante qué? Ante la aparición ni más ni menos que de un niño fantasma en sus dependencias. ¿Y lo vio Lorenzo solamente esta empleada de la limpieza o lo vio alguien más? Lo han visto más personas. Generalmente quienes lo han visto suelen callar, por miedo no sé si al qué dirán o a jugarse el puesto de trabajo, lógicamente. Hay que decir que la testigo principal de este momento en concreto, ¿no? De este suceso en concreto, estuvo durante un tiempo sometida a una tensión brutal porque evidentemente no encontraba explicación a lo que había pasado, porque para ella era absolutamente real. Tienes que pensar, Miguel, que quienes conocemos Jaén, yo evidentemente lo conozco porque es mi tierra, pero quienes conocemos la capital del Santo Reino, sabemos que el ayuntamiento se encuentra justo enfrente de la catedral renacentista de Vandelvira. Bueno, pues hay que decir que en el interior de la catedral es habitual que los testigos refieran la presencia de otra niña. En este caso estamos hablando de una niña que va vestida de blanco, en ocasiones de un blanco impoluto, en otras parece ser que se manifiesta como si ese ropaje se hubiera literalmente hecho jirones, en una escena que yo entiendo que debe de ser dantesca. A mí no me gustaría encontrármela. En esa catedral se dice que está la mesa de Salomón, estuvo la mesa de Salomón. Efectivamente, es uno de los lugares precisamente que hemos visitado cuando hemos realizado la serie de Discovery Max, pues porque si hacemos la secuencia cronológica histórica, una vez que los árabes de Tarik y Muza entran en la península, se pierde la batalla de Guadalete por el rey Rodrigo, prácticamente la subida hasta Toledo, hasta la capital del Imperio Visigodo, es rapidísima, y ellos saben que ahí se oculta la mesa. La mesa, el sultán de Damasco, Suleimán I, ordena que sea llevada precisamente a Damasco, sabe del poder que tiene, se habla de un objeto que tiene el don, entre otras muchas cosas, de poder permitir a quien lo posee
posee ver el futuro. Fíjate qué ventaja con respecto a una batalla, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues parece ser que en el momento en el que está siendo trasladado hacia un puerto del sur para ser llevada hasta Damasco, se pierde, algo ocurre, es enterrada. ¿Dónde? Pues todas las pistas, toda la documentación y algún que otro grupo secreto que está de por medio nos lleva a pensar que están ocultas en algún lugar de Jaén. Vale, sigamos con los niños. Hay más, bueno, primero explícame, ¿qué era el ayuntamiento anteriormente? ¿Por qué esa historia? ¿Por qué ese niño aparece? ¿Murió allí? No se sabe, realmente no tenemos una explicación que nos sirva para poder intentar dar luz, ¿no?, al por qué se aparece, si es que realmente estamos hablando de una aparición. Partamos de la idea de que en un momento determinado esta señora, no lo creo, pero bueno, que esta señora pudiera haber tenido una alucinación momentánea, pero claro, una señora vale, pero que ya sean varios testigos los que refieren ver exactamente lo mismo, hombre, si hablamos de una alucinación colectiva de gente que no está en el mismo sitio, en el mismo momento, resulta más difícil. No hay una explicación, sabemos que era un palacio señorial, pues como tantos otros que había en la provincia de Jaén y en la capital de Jaén, pero no sabemos que se haya producido ni sucesos luctuosos, ni crímenes, nada. Lo cierto es que aquello ocurre, pero no es el único lugar, lugar donde tenemos manifestaciones de infantes, no vamos a decirlo así. A mí uno de los sitios, no sé si favoritos, de los que más me gustan, desde luego, está en Sevilla. Tú lo conoces, el mercado de Triana. Es uno de esos lugares donde es una absoluta delicia ir a comprar, a tapear, a disfrutar del ambiente, del entorno, pues bueno, de la alegría que hay en Sevilla, ¿no? Lo que pasa es que muy poquita gente, especialmente los que venimos de fuera, saben lo que hay debajo. ¿Qué hay debajo? Pues lo que hay debajo son las ruinas del castillo de San Jorge. El mercado de Triana, literalmente, sus cimientos se apoyan sobre este castillo. Tú puedes visitarlo, cualquiera puede visitarlo, porque además es un sitio muy recomendable. Te puedes hacer a la idea del tremendo sufrimiento que se pudo producir en este lugar. Estamos hablando de un castillo que nos viene de época almohade. En el siglo XIV ya es recogido por los cristianos católicos y en cierto modo denominado como castillo de San Jorge. Hay que decir, para el que no lo sepa, que se encuentra a ras de río. Hoy en día Sevilla evidentemente se ha elevado varios metros, pero no, esto está a ras de río. Bueno, pues a partir del siglo XIV, principios del XV, es localizado como la Casa de la Inquisición. ¿Te imaginas el sufrimiento, el dolor, las penas que se han tenido que padecer aquí? Bueno, pues parece ser que en una de sus estancias, tiempo atrás, nos cuentan las crónicas, que una mujer acusada de brujería, de hechicería, de ser una ahojadora, de las que echaban mal de ojo, fue detenida y encarcelada en una de estas, son cárceles de piedra, ¿no? Con lo cual ahí no entra luz, sabes que entras y eres consciente de que ya no vas a volver a salir, por lo menos con vida, ¿no? Bueno, pues esta señora, el sufrimiento suyo era tal, principalmente porque tenía una niña. Bueno, pues la niña fue encarcelada con la madre. Imagínate este río, que habitualmente tiene crecidas. En el momento en el que subían las aguas y los presos estaban dentro de sus celdas, yo creo que nadie se acordaba de abrir las puertas para que salieran, con lo cual fueron muchos los que murieron ahogados en este lugar. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Qué es lo que nos dicen que pasa hoy en día? Pues quizás la presencia más llamativa es la de una niña que recorre los pasillos, este cuadrado perfecto que conforma el mercado de Triana, a altas horas de la madrugada. Pero el valor real que tiene el testimonio de lo que allí ocurre es que quienes aseguran que esto se produce no son ni más ni menos que los propios guardias de seguridad del lugar. Estamos hablando de que aquí hay una empresa que se llama Astarte Custodia, que está dirigida por un señor llamado Eleazar Álvarez. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo junto al querido compañero José Manuel García Bautista. Este hombre nos asegura que durante la noche hay todo tipo de sonidos que reconoces, pero otros no. Y es lo que nos dice: si yo me tengo que poner a pensar qué provoca esos sonidos, no puedo estar aquí. De hecho, son muchos los guardias de seguridad que han amanecido sentados en la puerta del mercado del miedo tremendo que han pasado, porque no solo han visto o oído, sino que además esa presencia de esa niña se ha manifestado ante ellos. Apariciones de niños, desapariciones también hay algunas cuentas, ¿verdad? Sí, efectivamente. No sé dónde lo he leído, 3 noches desaparecida, 3 días y 3 noches desaparecida. ¿Una niña o quién era esto? Un pequeño detalle con respecto a Triana, porque yo creo que es importante, ¿no? A veces el ojo humano evidentemente es subjetivo, pero el ojo de una cámara no. El ojo de una cámara no tiene capacidad de pensar si delante tiene algo o no tiene nada, simplemente lo registra. Bueno, pues hay que decir que los monitores de vigilancia que hay en este mercado de Triana, las cámaras evidentemente están enfocando a los rincones que pueden ser susceptibles de que alguien entre. Bueno, pues tú puedes observar esos monitores y ver que tienen una serie de LED. Cuando los búmetros detectan, los volumétricos detectan movimiento, de verde pasan a rojo. Pero para eso es necesario que alguien obligatoriamente pase por delante de esas cámaras.
Bueno, pues Eleazar Álvarez nos comentaba en las entrevistas que le hemos realizado que es muy habitual que esos LED de verde pasen a rojo, y cuando él intenta ver qué hay en esa cámara, qué hay en esa pantalla, es consciente de que no hay aparentemente nadie. ¿Un fallo? Repetidas veces, ¿tú crees? Desapariciones y apariciones. Vamos con una desaparición antes de seguir a otros lugares que dan miedo. Decías, desaparecida 3 días y 3 noches. Este es el paradigma de desaparición de una niña que en este caso, bueno, sabes bien que cuando hablamos de nuestra España maldita y hablamos de lugares encantados, es muy habitual la presencia, así por lo menos lo refieren los testigos, de damas de blanco. Generalmente esas damas de blanco no suelen tener buenas intenciones. En el caso de las desapariciones de niños, vendrían a ser así, aquí cada uno crea lo que quiera, pero vendrían a ser lo más parecido a una especie de ángel de la guarda. Lo vas a entender enseguida porque este caso, vuelvo a repetir, es un caso paradigmático. Estamos en la pequeña aldea de Arroyo Sujayar, en Yeste, en Albacete, concretamente casi la víspera de Nochevieja del año 1979. Bueno, pues ese día, evidentemente, los habitantes de la pequeña aldea, ¿qué hacían? Pues lo que cualquiera hacemos en esas fechas. Correr de un lado para otro, las últimas compras, preparar la cena, vienen los familiares, eso es lo típico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado, la familia de Antoñita Tamayo Beteta, que por aquel entonces tenía 4 años, se dan cuenta de que ha desaparecido. A partir de ese instante se organizan diferentes batidas, interviene la Guardia Civil, intervienen varios voluntarios del pueblo, prácticamente todo el pueblo se echa al monte, porque es una zona muy montañosa, para intentar encontrar a la pequeña Antoñita Beteta Tamayo. ¿Por qué? Porque en este caso, Miguel, el tiempo corre y además corre demasiado rápido en nuestra contra. Esta niña de 4 años se expone a que a partir de las 8 o 9 de la tarde las temperaturas bajan tanto que a altas horas de la madrugada son ya temperaturas bajo cero, y un cuerpo tan pequeño es imposible que sobreviva en un entorno tan hostil. Hay que decir que lo que en un principio se pensaba que podía ser un juego de niña, que se había escondido con sus amigos, finalmente se convirtió en histeria. Los familiares buscaron día y noche. A partir de los 2 días, la Guardia Civil evidentemente no lo comunicó a la familia, pero ya no buscaban un cuerpo con vida. Por muerta, ¿no? Buscaban un cadáver. La sorpresa llega al tercer día. Fíjate, se me pone el vello de punta, porque es que recordar esta historia es tremenda, ¿no? Al tercer día, 2 pastores que se encuentran muy cerca de un arroyo observan que hay una niña sentada en una piedra. Y esta niña está sollozando, parece estar como ida, evadida, no es consciente de lo que le rodea. De hecho, cuando los pastores se acercan, sabiendo perfectamente de quién se trata, de la niña desaparecida de la aldea, la recogen y ella no en ningún momento se opone, es decir, está fuera de este mundo. Al cabo de las horas va recuperando la conciencia, y es cuando entra en escena el doctor Lázaro Fernández Viñado, que posteriormente aseguraría, y cito textualmente, que una niña de esta edad necesita mucho más calor que una persona mayor para sobrevivir. El hecho de que esté viva después de 3 días es literalmente un milagro. Cuando Antoñita puede hablar, ¿sabes lo que refiere, Miguel? No. Que durante esos 3 días ha estado acompañada de una mujer de blanco que la ha arropado, le ha dado calor y le ha dado de comer. ¿El ángel de la guarda? ¿La Virgen? Claro, estamos en una época, fíjate, año 79, madre mía, es que teníamos muy cerca apariciones marianas, pues por ejemplo, en plena efervescencia, Palmar de Troya, ya con bastante solera, San Sebastián de Garabandal. Qué fácil hubiera sido decir que a esta niña, y además una niña que es incapaz de tener ninguna maldad con 4 años, no es capaz de crear una fábula como esta, qué fácil hubiera sido decir a la niña Antoñita se le apareció la Virgen. Pues no, a nadie se le ocurrió aquello. Todo el mundo era consciente de que ese día, ese bendito día del 31 de diciembre de 1979, a Antoñita Tamayo, fuera lo que fuera que se le apareciera, era bueno, era un ángel de la guarda. Qué bonito. Seguimos adelante, más historias de esta España maldita os queremos ofrecer tras esa introducción con nuestro invitado esta noche, Lorenzo Fernández. Bueno. Radio 3 conmemora el centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo. Podría hacerse. Representando una adaptación Bonita representación de Historia de una escalera. ¡No me empujes! Será en los teatros del Canal de Madrid a las 8 de la tarde el martes 29 de noviembre. Con entrada libre. Y como una cosa no es incompatible con la otra. Transmitida en directo en Radio 3. Vayamos a otro lugar maldito. Se lo conoce como la Casa de la Muerte.
En Cáceres, concretamente en la calle Cuesta del Marqués, se encuentra un viejo caserón de 2 plantas que alberga la Casa Museo Árabe Yusuf al-Borj. Al museo, popularmente, se le conoce como la Casa de la Muerte. Se hizo famoso por los sucesos extraños que se desarrollaron en su interior a principios del año 1970. Una familia se instaló en el museo, pero la tranquilidad duró poco, ya que se oían golpes extraños. Las ventanas se abrían y cerraban solas y los muebles se movían de un lado a otro. El embrujamiento de esta construcción corría de boca en boca por la localidad extremeña, pero el rumor no fue un impedimento para que el matrimonio de la Torre, con sus 2 hijos, José Luis y Ángel, se asentara en el edificio. Pero la maldición del Museo Árabe recobró toda su fuerza durante el mes de agosto de 1984, cuando José Luis y Ángel fueron protagonistas de un gran número de sucesos extraños. Los adolescentes pudieron ser testigos de toda una serie de episodios paranormales que siempre, al igual que antaño, comenzaban a la misma hora. Los chicos en sus declaraciones explicaban: escuchábamos ruidos de pisadas, como si fueran de pies almohadillados. Más de una vez, aquellas pisadas llegaban hasta la habitación donde me encontraba y se acercaban a la colchoneta parándose a mi lado. Recuerdo que una noche los sonidos fueron tan intensos que salimos a la calle llenos de temor. Había habitaciones en las que las puertas de los armarios se abrían y cerraban solas. Sentíamos escalofríos, pasábamos muchísimo miedo. Nosotros no teníamos ninguna explicación lógica, ni la tenemos ahora. La Casa de la Muerte. Conozcamos algo más de ella y de otros lugares también malditos. Vaya lugar, ¿no? Bueno, tenemos que plantearnos que es un sitio muy antiguo y que ya los ancianos venerables, que son los que en definitiva conocen la historia, la tradición oral mejor que nadie, si bautizaron a esta casa como la Casa de la Muerte, me imagino que por algo sería. Lo que pasa es que es cierto que hasta mediados finales de los 90 del pasado siglo no empezamos a tener noticia, ¿no?, de lo que realmente ocurría allí a nivel fenomenológico, ¿no? Si aceptamos que ahí se producen fenómenos paranormales tal y como refieren los testigos, ¿no? Antes no era museo, era una casa normal, era una casa normal, esta familia. Exactamente, era una casa normal que se convierte en el Museo Árabe Yusuf al-Borj. Bueno, pues hay que decir que es una construcción que data del siglo XII, que se encuentra además muy cerca del Arco Romano del Cristo, que es uno de los más conocidos de la ciudad antigua de Cáceres. Es un sitio absolutamente privilegiado, pero sabemos además que está edificado sobre una antigua construcción romana del siglo I antes de Cristo. Por lo tanto, vemos que aquí se ha habitado mucho y durante muchísimos siglos, con lo cual, pues imagínate la de cosas que han podido pasar allí. Lo cierto es que todo empieza cuando una turista mexicana decide entrar en el museo y, bueno, pues ante el estupor de Ángel, el dueño del lugar, esta señora parece entrar en una especie de trance. Y en ese trance empieza a hablar como si no fuera ella. Y asegura además que en el pasillo justo enfrente de ella aparece lo que define como el espíritu de una mora bellísima de unos 35 años, vestida con un traje largo similar a un caftán. De hecho, lo tiene tan claro que advierte al dueño de la casa que no está ante algo negativo. En fin, que lo deje pasar, que no le va a molestar. Así van pasando los años hasta que, tiempo después, otra persona pues se presenta dentro de la casa y asegura estar viendo a la mora. De hecho, esta persona, que también era mexicana, no sabemos si para que se defendiese de algo o no, lo que hace es que le regala al dueño un amuleto maya.
La cuestión se hace un poquito más grande cuando tiempo después otra mujer procedente de Granada ya la ve a las claras en uno de los pasillos, la presencia de esta mujer. Previamente, además, en las plantas superiores, efectivamente, como oíamos en la introducción, el revuelo es tremendo, se oyen pasos, se oyen golpes, como si alguien estuviera abriendo y cerrando las contraventanas con una violencia bastante prominente. Hay que decir que en este lugar, fíjate si en su momento tuvo relumbrón, ¿no?, dentro de la fenomenología paranormal, que allí acudieron, entre otros, Fernando Jiménez del Oso y Chicho Ibáñez Serrador, sabes que eran muy amigos, y acudieron a este lugar pues para ser partícipes de esos fenómenos que parece ser que a partir de las 9 de la tarde se empezaban a manifestar. Yo creo que es difícil que se produzcan fenómenos extraños, pero más difícil aún es que tengas una hora para poder verlos, ¿no? Bueno, pues allí se presentaron, porque además había muchos testimonios, ¿no? Quizás uno de los que recogimos, gracias al periodista Julio Barroso, al periodista extremeño, lo protagonizó Carlos Sánchez. Era un chaval que estaba en la cercana plaza de San Jorge con sus amigos, observando las diferentes casas que hay allí, y de repente vieron que en la techumbre de este lugar aparecía una mujer que parecía pasearse. Claro, aquello les extrañó, pensaron que les estaba tomando el pelo, hasta que de golpe y porrazo aquella señora desapareció del techo y apareció en el jardín. Claro, aquello ya no era normal. Bueno, pues esto hizo que evidentemente no lo denunciaran a las autoridades, pero sí que se empezara a extender el rumor por Cáceres de lo que habían visto, ¿no? Y es cuando efectivamente los dueños de este lugar, abiertamente y sin ningún tipo de problema, pues afirmaron que dentro de este lugar era habitual no solo oír eso, sino oír gritos, en fin, oír pasos, en definitiva, movimientos de algo que, hasta que se demuestre lo contrario, no era visible al ojo humano. Nosotros hace un tiempo hicimos una conexión desde allí para tratar de sentir y de escuchar lo que estaba pasando. ¿Sigue el fenómeno en la actualidad? Yo, fíjate, estuve en Cáceres, quiero decir, hace 3 semanas apenas. Me acerqué, pero no había nadie. Mi intención era efectivamente... ¿Estaba cerrado el museo? Sí, estaba cerrado. Mi intención era, pues eso, preguntar. Oiga, siguen pasando cosas. Las referencias de los compañeros que se acercan hasta allí, especialmente de los diferentes investigadores extremeños, ¿no?, que están siguiendo el caso desde hace años, es que los fenómenos de una forma u otra se han mitigado, pero sí se siguen manifestando. Vale. Pues hacemos una pausa y nos vamos a otro lugar. Y os recomendamos ese sitio si quieren pasar. Lo que pasa es que hay que avisar para que abran. Yo entiendo que hay que avisar, es decir, seguramente si buscan en San Google, en ese oráculo del siglo XXI, pues ahí vendrá un teléfono, viene de hecho el teléfono del museo, y yo creo que es preferible llamar para avisar, porque si no se pueden encontrar pues con lo que me pasó a mí, que estaba cerrado. Vale, igual algún día nos animamos a hacer un programa desde allí, ¿te parece? Pues estaría muy bien. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Pues yo no sé si era algún lugar maldito, algún pueblo como Marmellar, por ejemplo, el desconocido. ¿Qué es esto? Qué sitio. Fíjate, cuando hablamos de pueblos malditos, casi siempre los más conocidos, ¿no?, con toda la polémica que acarrean y con todos los fenómenos extraños que allí se han producido, ¿no? Pues nos viene a la cabeza Ochate, evidentemente en el condado de Treviño. Nos viene dentro de la provincia de Tarragona la Musara, que es otro de esos lugares despoblados, ¿no?, donde si tiene una característica siniestra es que desaparece mucha gente. Digamos que sobrepasa la media nacional, ¿no?, el número de desaparecidos con nombres y apellidos que se van literalmente con lo opuesto. Y sin embargo de Marmellar prácticamente no se habla. Quizás porque el sitio es todavía un poquitín más siniestro que Ochate o que la Musara. También estamos en la provincia de Tarragona. Tenemos que desplazarnos hasta Marmellar de Montmel, concretamente en el Baix Penedès, en el Bajo Penedès. Y este lugar quizás tiene ese condicionante de que para llegar hasta él, para mí es un atractivo. Tienes que caminar por montaña durante media hora. No se puede ir en carretera. No se puede ir, bueno, en 4x4 muy preparado, pues sí se podría llegar, pero en un utilitario no, allí no se llega. Entonces, de hecho es recomendable. En esta época no, porque hace mucho frío, pero bueno, en una época un poco más benigna climáticamente hablando, pues sí, hay que hacerlo andando, que merece la pena. Y llegas y te encuentras con un esqueleto, un pueblo hecho un esqueleto, es todo ruina, vestido de musgo, es una estampa maravillosa. Pero eso sí, lo que pasa en estos casos, según van cayendo las sombras, el entorno parece que se revuelve diciéndote, oye, mejor te vas de aquí, que han pasado cosas muy extrañas. Por ejemplo, en el año 1993 es cuando Marmellar se hace célebre
tanto a nivel nacional, por la casuística de lo que allí ocurrió, como a nivel fenomenológico. Los vecinos de los pueblos cercanos, los investigadores, por ejemplo Miguel Geracil es uno de los grandes investigadores que conoce a la perfección lo que allí ha ocurrido, aseguraban que era muy habitual observar esferas pequeñas, una especie de fofighters, ¿no? O fuegos fatuos también podríamos denominarlos, ¿no? Que sobresalían de las diferentes casas. La cuestión es que el fenómeno, digamos que da un paso un tanto más lúgubre cuando en ese año de 1993 es encontrado el cuerpo calcinado de una joven que había sido asesinada justo al lado del cementerio. De hecho, la conclusión a la que llegaron los policías, los forenses que se acercaron hasta el lugar, es que seguramente llevaba varios días muerta, por lo tanto, perfectamente se podía ubicar la muerte en una fecha tan sumamente significativa, Miguel, como es San Juan. El día de San Juan, en este lugar, la sensación que da es que se celebró un ritual que hizo que el lugar se poblara literalmente de velas, que la iglesia fuera decorada con elementos tan poco amables como cruces invertidas, estrellas de 6 puntas, símbolos del 666. La sensación que da es que allí se realizó un ritual aparentemente de tipo satánico. Lo cierto es que en un principio se pensó que era una niña alemana, una chica alemana que había desaparecido de una de las urbanizaciones cercanas. La familia confirmó que efectivamente había desaparecido, pero que al cabo de unos días había vuelto. No se supo quién era esta niña, pero lo cierto es que el cadáver estaba muy deteriorado, pero lo cierto es que ese cadáver apareció justo al lado de la iglesia donde fue esta chica asesinada el día de San Juan. Cuéntame, Lorenzo, ¿y por qué ese pueblo fue abandonado? Como ocurrió casi con todos los pueblos de las tierras altas, vamos a decirlo así, de Tarragona, pueblos de montaña, en la década de los 40-50 se produjeron una serie de epidemias de filoxera. La filoxera era una especie de hongo que atacaba la vid. La vid era prácticamente de lo que vivían estos pueblos de montaña. Por lo tanto, en cuanto vieron que ya no se podía cultivar los campos, que prácticamente pues estaban al borde, ¿no?, de sufrir hambrunas, estos pueblos fueron despoblados. Yeah. Hay que decir, Miguel, es que fíjate, no hay 2 sin 3, ¿no?, dice el refrán. Bueno, pues en este caso ocurrió lo mismo. Es que tiempo después, concretamente el 14 de febrero del año 1996, una joven de 16 años que se llamaba Ana María Marín Barba, esta sí tenía nombres y apellidos, que era además cajera de una gasolinera cercana en el pueblo de l'Arboç del Penedès, pues fue raptada, y con ella se llevaron el poco dinero que había en la caja, 40.000 pesetas de entonces. Bueno, pues hay que decir que poco después un agricultor encontró el cadáver de esta joven también, ¿dónde? En Marmellar. Lo curioso es que ya no solo estaba al lado de la iglesia donde este tipo de grupúsculos siniestros realizan rituales, sino que además había sido mordida por unos incisivos bastante extraños a la altura del cuello y del pecho. ¿Y sigue la gente yendo a ese lugar? Sí, hay morbosos. Hay cosas que pululan por ahí. Sí, hombre, lo que yo creo es que no hay ninguna duda de que este pueblo, solo por lo que haya ocurrido, tiene ya un halo maligno tremendo, ¿no? A mí es un sitio que me gusta visitar, por la estampa que tiene, por el paisaje, por el lugar, por su propia historia, que también es muy interesante, pero también te digo que es de esos lugares que conforme van cayendo las sombras, yo me voy de allí, y allí no me quedo. Seguimos adelante, hay más lugares que queremos esta noche mostraros como un halo un tanto misterioso y maldito. El siguiente pone los pelos de punta, ya veréis. Continuamos nuestro viaje por algunos lugares malditos de nuestro país. Nuestro siguiente destino, las cárceles del terror en Matarraña. Matarraña, al nordeste de la provincia de Teruel, con un total de 18 municipios y habitada por 9.000 personas, es una de las comarcas más desconocidas de la geografía española. Tierra de ancestrales tradiciones, de cultos paganos, altares pre- y protohistóricos, órdenes militares y juderías. Sus pueblos, gracias a una deficiente red de comunicaciones, ha logrado conservar su entramado urbanístico medieval, calles porticadas,
puertas fortificadas, hospitales de peregrinaje, recintos amurallados y castillos e iglesias llenas de símbolos. Pero es en las entrañas de sus ayuntamientos donde se encuentran las estancias más lúgubres, las tenebrosas cárceles que durante los siglos XVI, XVII y XVIII fueron testigos de una lista interminable de padecimientos de personas anónimas en penosas e interminables sesiones de tortura. En estas tierras se levantaron auténticos monumentos al terror. Eran lugares sombríos, húmedos, aislados, marcados por el dolor y el terror, en los que se cumplía condena eterna. Pero además, allí ocurrían extraños sucesos relacionados con la brujería, así como fenómenos meteorológicos increíbles e incluso visiones de objetos en los cielos. Un total de 11 cárceles con sus correspondientes mazmorras forman parte de una singular ruta que lleva al viajero a descubrir las estancias más terroríficas de nuestro pasado. Constituyen toda una lección escrita en la piedra, con sangre, de los horrores de unas épocas que nunca deberían repetirse. Las cárceles del terror. Conozcamos algo más de ellas. Pues cuéntanos, Lorenzo, yo no había oído hablar de esto. ¿Varios pueblos o...? Es una comarca. ¿Y que tienen cárceles todos ellos? Todos ellos. Es donde desde el siglo XV y XVI han estado machacando y dando leña. De hecho, es que, claro, tienes que ver las cárceles como son, porque... ¿Se pueden visitar todavía hoy? Sí, se pueden visitar. De hecho, en esta ruta de las cárceles del terror que ha puesto en marcha el gobierno de Aragón, la verdad es que hay que aplaudirles porque se han conseguido restaurar y uno se puede hacer a la idea del terrible sufrimiento que se vivía allí y sobre todo de lo bestias que podemos llegar a ser los seres humanos, ¿no? Con nuestros propios congéneres. Estamos hablando de cárceles pues que tienen paredes prácticamente de 5 y 6 metros, están literalmente incrustadas en murallas, las puertas de madera son muy pequeñitas, tienes además dos tipologías de cárceles, es decir, ahí incluso hasta había reos con cierta clase y otros que no tenían clase ninguna, los pobres, no tenían ni el beneficio de estar un poco más cómodos. Tienes lo que son la parte inferior de las cárceles, para que te hagas una idea, solo entra la luz a través de una ventana, un ventanuco que hay en el techo, que se llama alzapón. Ahí era introducido el personaje, literalmente lo tiraban al reo y se cerraba esa trampilla, por lo tanto sabía que de allí ya no salía. Pero es que en la parte de arriba, donde colocaban el alzapón, era la clase, en fin, para los nobles, vamos a decirlo así. Solo hay que entrar para empezar a temblar, ¿no? De pensar lo que la gente vivía allí, porque evidentemente el que estaba arriba, pues para que nos hagamos una idea, aunque sea muy escatológico, pero cuando hacía sus necesidades literalmente caían en la persona que estaba abajo. Es decir, tú puedes todavía hoy observar en las paredes cómo han quedado como auténticos grafitis de otro tiempo, representaciones de los diferentes reos que han pasado por allí. Y tienes todo tipo de elementos, desde pues figuras de mujeres, ¿no? Que parecen recordar que alguien está penando el haber asesinado a su esposa, hasta figuras que te representan desde cuchillos, pistolas, extrañas letanías, gente que literalmente pide perdón. Está también la célebre frase, pues Paco estuvo aquí y estuvo ahí durante un tiempo. ¿Por qué? Porque se ven las marcas de los días que estuvo. Cuando esas marcas paran, Miguel, es porque esa persona ha muerto. ¿Y los reos que estaban allí, quién los había condenado? ¿La Inquisición? ¿De qué tiempo? Había de todo tipo, es decir, generalmente hay mucho, ¿no?, ligado a la Inquisición. Date cuenta que muy cerca de lo que es la capital de la Matarraña, el pueblo de Valderrobres, tienes dos lugares, bueno, pues dentro de lo que es la tradición fundamentales. Son dos picos, la Caixa y la Picosa. Bueno, pues se dice que en tiempos remotos, justo en el fondo de este valle que coronan los dos picos, se encuentra un pantano, el pantano de la Pena. Bueno, pues cuando había tormenta, las tormentas son tan sumamente fuertes que allí existía la creencia de que ese tamborileo que procedía de entre los dos picos era el mismísimo diablo con sus huestes que venía camino de los pueblos. Hasta ese punto llegaba la creencia. De hecho,
hecho, era muy habitual que, por ejemplo, salieran los párrocos a encojurar, que era como se intentaba pelear contra los demonios. Tienes un bajorrelieve en la iglesia de Valderrobres, justo al lado de la sacristía, donde se representa esta ceremonia en la que el sacerdote se enfrentan a los demonios que proceden de este lugar. Estamos hablando de un sitio tremendamente mágico, ¿no? Al principio hablábamos de brujas, ¿no? Bueno, pues en este lugar, por ejemplo, existe la creencia de que el día de San Juan, en lo alto de la Picosa, crece una planta, la falaguera. Es una especie de panacea, sirve para todo, para hacer el bien, pero el que va allí generalmente va con otra intención. Lo que pasa es que tienes que hacerlo el día de San Juan por un motivo muy sencillo, porque es la planta del diablo, Miguel, y el diablo durante el resto del año la está protegiendo. Si te equivocas de día, el diablo te llevará al infierno. Cárceles que se pueden visitar, que el gobierno aragonés ha abierto para que la gente lo pueda Exactamente. ver, ¿no? Se pueden visitar, es muy recomendable, sobre todo porque son auténticos tratados de historia, ¿no? Y están en pueblos en los que esa otra historia, la historia heterodoxa que a nosotros nos gusta, pues es muy palpable. Solo hay que hablar con los ancianos o con la gente que trabaja en los ayuntamientos para que nos cuenten que, por ejemplo, fíjate cuántas veces hemos hablado, Miguel, de los fenómenos forteanos, ¿no? De Charles Fort, ese coleccionista de lluvias de peces, de lluvias de sangre, y que parece que nos quedan muy lejanas, ¿no? Una en Singapur, la otra en la India. No. En esta región de España también se produjeron, ¿sí? Y están perfectamente registradas, por ejemplo, en un libro que se llama Aragón, Reino de Cristo, que escribió el padre Facci. Ahí se refleja, por ejemplo, cómo sobre la población de Valdealgorfa se sitúan en un momento determinado del año 1748 ni más ni menos que 3 soles. Es un fenómeno que es conocido como parhelio. Ya sabemos que dentro de la astronomía existe, pero lo que no existe es que a continuación de repente se forma un auténtico torbellino de fuego que hace que el párroco que sale a encojurar este demonio que aparentemente se está manifestando le dé un soponcio y se muera. A continuación empiezan a llover piedras. Poco después, en poblaciones cercanas, empieza a llover sangre. Pero es que incluso en este libro está representada la manifestación, fíjate, porque es que son crónicas que a mí, bueno, yo entiendo que cuando cuento esto como me lleva la pasión, se me va la olla, pero en este libro de Alberto Facci, del padre Facci, textualmente, fíjate qué texto más delicioso, se dice lo siguiente: elevé la vista al horizonte y quedé sorprendido al ver una campana suspendida en la atmósfera, teniendo en su cuerpo 3 agujeros redondos. Absorto contemplaba tamaño fenómeno, esto lo dice el párroco del lugar, admirado cómo se mantenía en el aire cuando principia a voltear como hacen la de los campanarios en días festivos, pero sin dejarse oír, y pasados unos minutos fue elevándose hasta desaparecer, dejándome aterrado. Una campana voladora, ¿cómo interpretaríamos eso en nuestro siglo XXI? Lo dejamos ahí. Viaje por la España maldita. Tendremos que seguir viaje, Lorenzo. Pues será un placer, ya lo sabes, Miguel, yo encantado. ¿Hay alguno que te haya llamado? Tenemos 30 segunditos para que me lo cuentes y luego hablamos de ese otro viaje que estás realizando para televisión. A mí uno que me llamó mucho la atención, y no suelo contar mis historias, son el triángulo maldito de los Cortijos con Paco Bermúdez, nuestro compañero. Allí sí que había miedo en esos lugares, allí por Andalucía. Y lo sigue habiendo. Estamos hablando de que si la media en España de suicidios por cada 100.000 habitantes es de 9, en Europa pasa a 11, en esta región de España subimos hasta el 26%. Es una auténtica barbaridad. Allí se ha intentado descubrir por qué, que si el agua, que si la altura de los pueblos. También, evidentemente, la leyenda nos habla de manifestaciones. Voces, ¿no? Y hay historias. El cortijo de los 14 personas de una misma familia que se colgaron de la misma soga, porque cada muerto se iba apareciendo al vivo para decirle que siguiera el sendero, que le acompañara. Es un sitio para pensarse 2 veces si uno quiere ir allí. Lorenzo, yo te emplazo que vengas otra vez al programa para seguir hablando de España maldita y que nos invites a ese nuevo programa de televisión. ¿Hay alguna forma de contacto? ¿Más datos del programa de televisión? Bueno, vamos a empezar a colgar en nuestras redes sociales, tanto en Año Cero como en Enigmas, en los muros de Facebook y en Twitter, toda la información que vaya surgiendo sobre el programa, que bueno, va a ser ya inminente, y de hecho en el propio canal, pues me imagino que se colgará algún hashtag en Twitter y se abrirá seguramente algún muro en Facebook. Pero vamos, eso va a ser a partir de la semana que viene, que ya empezarán las promociones, porque ya te digo, estamos en capilla. En un par de semanas, la primera semana de diciembre, empezamos con Enigmas de nuestra historia en Discovery Max. Enhorabuena por tu trabajo, por tu éxito, que nos alegramos mucho, y que sigas viniendo al Espacio en Blanco, que ya sabes que es tu casa. Gracias, Miguel, un placer. Gracias, fuerte abrazo.
Hemos de hacer una pausa, cambiamos, paramos este viaje por la España maldita y os invitamos en la siguiente hora, después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, a otros misterios. Acordaos que os estamos buscando, día 17 de diciembre, un programa especial desde un lugar único que todavía no podemos desvelaros, pero que os va a llamar mucho la atención. Si habéis tenido alguna experiencia extraña, llamarnos, ponernos en contacto con nosotros o mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es, o a través de las redes sociales, buscarnos en Twitter y en el Face, Blanco Radio, y seréis bienvenidos. Queremos que nos cuentes tu misterio, tu experiencia, y que la relates aquí en el Espacio en Blanco. La segunda hora, no digo lo que nos ha contado nuestro compañero, la segunda hora, Donald Trump. Algunos detalles curiosos de ese nuevo personaje que se ha llegado a nuestra vida y que parece que va a cambiar el futuro. Y algunas guerras que dicen que tienen que ver con el agua. Ojalá no ocurran. Os esperamos en las redes sociales, enseguida regresamos, no os vayáis, el Espacio en Blanco tiene todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional. Enseguida volvemos.